buenas tardes. Mi nombre es Carlos Díaz. Estamos aquí conversando para la revista Leer Más. Me gustaría que se presenten y que nos cuenten, en principio, un poco brevemente del libro sobre el que vamos a estar conversando. Bueno, me puedo presentar yo primero. Soy Natalia Carrillo. Mi trayectoria profesional es un poco ecléctica. Estudié matemáticas, luego filosofía de las ciencias cognitivas, luego metí una maestría en psicoanálisis humanista, y luego hice un doctorado en filosofía de la ciencia. Cuando escribimos el libro, estábamos los dos en Viena. Yo estaba haciendo una estancia postdoctoral allá. Y ahora soy investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en temas de filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Sí, quizá soy mexicana, no sé si hay algo más relevante. ¿Y tú? Yo soy Pau Luque y estudié filosofía del derecho y soy hipocondríaco moral. Soy español, pero hace años que vivo ya en México y trabajo en la UNAM también. Chicos, y una pregunta, ¿cómo llegaron al tema del libro, que es hipocondría moral, justamente como lo comentaste? ¿Cómo decidieron hacer hincapié en este tema y trabajar sobre él? Bueno, como dije, soy hipocondríaco moral y yo no sabía que era hipocondríaco moral, y en algunas conversaciones que teníamos con nosotros dos, pues Natalia, que tiene, como dijo, formación en psicoanálisis humanista, me diagnosticó hipocondría moral. Okay. A partir de ese momento, pues fue que empezó encaminamos la conversación que solíamos tener sobre los temas que dispara la hipocondría moral, ya explícitamente a través de los términos de la hipocondría moral. Y nada, como decía ella, pues en Viena tuvimos mucho tiempo libre, porque nos agarró la pandemia allá, hicimos el librito. Natalia, ¿tú también la padecías o solo lo viste en el...? Pues en ese momento no tanto. Digamos, sí la padezco. Yo creo que toda la gente que tiene algún grado de conciencia, pues a veces se le pasa un poco, o sea, como que el equilibrio pasa por los extremos, y pues claro que me he encontrado eh, hipocondríaca moral, digamos, pero digamos no de una manera tan de libro de texto como yo veía que Pau en estos arrebatos como este ejemplificaba o como manifestaba este carácter. Lo reconocías a él más enredado en la problemática tal vez que tú, digamos, de alguna forma. Sí, al menos en esos momentos, ¿no? Sí. Cuando Yo leí también el he libro tenido también... arrebatos. Perdón, hay un pequeño delay. Cuando leí el libro hice un pequeño autoanálisis y sí, también he transitado, tal vez no en extremos, pero bueno, es obvio que frente a ciertas situaciones es imposible no arrancar por ahí. A raíz de eso estaría bueno que nos cuenten un poquito cómo van desarrollando el tema y de qué manera puede ser visto como el puntapié de algo bueno y no de algo negativo, porque creo que ahí, como bien ustedes lo van comentando, el tema es no caer en el exceso y utilizarlo como un disparador de responsabilidad, que es esa cuestión entre culpa y responsabilidad que marcaron, que me parece muy interesante. De hecho, esto es algo que discutimos, o sea, aparte de como la discusión teórica que estuvo detrás del ensayo, pasó mucho por esto, ¿no? Si queríamos hablar de de la hipocondría moral como algo patológico en todos los casos, o como algo que solo es patológico en exceso, y yo creo que al final, porque digamos, digo creo porque a pesar de que el ensayo ya está escrito, pues como que el espíritu del ensayo es que nada está, este tipo de escritos no se terminan nunca, ¿no? Es una conversación que aún tiene mucho por recorrer, pero pues hasta donde se quedó allí decidimos que sí habían aspectos, pues sobre todo en la motivación que tiene un hipocondríaco tiene una componente narcisista, como nosotros trazamos, pero también tiene una componente eh,
de una preocupación por una salud social que creemos que es, pues, digamos, quien no la tiene es un cínico o un sociópata, ¿no? Entonces, claramente como que detrás o sea, el impulso que nos lleva en esa dirección eh, tiene un carácter que no quisiéramos eliminar. Entonces, no quisimos caracterizarlo como algo, una patología, ¿no? Pero Claro. sí, ya cuando se vuelve esta hipocondría, del mismo modo que una persona hipocondríaca en el sentido tradicional de una persona preocupada por su salud, pues hay una cuestión de autocuidado que está de fondo que uno pues quisiera preservar, ¿no? No puedes como el polo opuesto de un hipocondríaco en el sentido tradicional no podría ser alguien que simplemente se deja y no se cuida, ¿no? No creemos que esa es la posición de salud. Entonces, yo creo que hay una analogía, esa analogía se mantiene cuando uno habla de hipocondría moral, pero, pero sí hay una, digamos, tergiversación de las intenciones o una manera ineficiente de conducir ese impulso sano, humano, cuando mezclado con una sociedad basada en el individualismo y aspectos narcisistas de nuestra personalidad que se potencian, entonces ya llegamos a una versión, digamos, improductiva y además insana Bueno, de como tal cual los ejemplos que planteas en el libro, que terminan en la búsqueda de solucionar ciertas cosas generando problemas gravísimos, ¿no? No quiero spoilearlo, pero me imagino que es a eso también a lo que te referís. Los extremos conducen a un mal manejo de la situación y no terminan solucionando nada. Me di cuenta que nos lanzamos a hablar del libro, obviamente ustedes lo escribieron, yo lo leí, pero que no estaría mal si nos regalan una definición de hipocondría moral para el que todavía no lo leyó al libro, para el que esta entrevista le puede servir para acercarse, para interesarse. Estaría buenísimo que de su propia voz salga la primera definición con la que se encuentren del tema del libro. ¿Quieres hacerlo tú? No. ¿No? Pues lo que tratamos de hacer con el concepto, el título del libro Hipocondría Moral, básicamente explora el concepto, ¿no? ¿Qué sería hipocondría moral? Y es un concepto que, pues uno lo puede entender de distintas maneras, pero podemos hablar de una analogía con la hipocondría, ¿no? Un hipocondríaco en el sentido tradicional es una persona que tiene una tendencia a interpretar signos del entorno como síntomas de enfermedades y generalmente graves. Okay. Entonces hay una proclividad, una preocupación, una sensación de que está en peligro la integridad de la persona constantemente, ¿no? Y en la hipocondría moral, si uno se deja llevar por esta analogía, el aspecto moral es que uno está preocupado, pero no porque uno esté enfermo, sino por haberle hecho mal a alguien, estar actuando de manera inmoral en el contexto de su comunidad, a nivel de la familia, a nivel de su colonia, a nivel global, ¿no? Entonces, pero que esas preocupaciones no son proporcionales a los signos, ¿no? O sea, el hipocondríaco en el sentido tradicional ve un grano y dice, tengo cáncer de piel, ya, ¿no? Claro. El Sí. hipocondríaco moral nota que, no sé, se ocurre algo, ve un gesto y inmediatamente piensa, claro, es que yo he cometido este error o hay alguna injusticia en el mundo y se siente culpable por esa situación, ¿no? De una manera desproporcionada o desmedida o al menos no tan racional como podría ser. Perfecto, perfecto. A lo largo que van desarrollando el ensayo, que comienza justo con lo que dijiste anteriormente, que es como un primer paso que no define nada, sino que desde ahí se puede seguir construyendo sobre el tema, hacen hincapié a distintos tipos de males, de situaciones negativas, entre ellas describen al cinismo, a la ignorancia, al exceso también de sentimentalismo, que anula los sentimientos. Esto ya estaba firme en el momento de comenzar el ensayo, o a través de la investigación fueron encontrándose con este tipo de situaciones. ¿Cómo fue que llegaron a esas aseveraciones en realidad? Pues
La verdad es que cuando empezamos no teníamos el concepto, la idea, tal y como la explicó ahora Natalia, y teníamos también un par de casos, por así decirlo, ¿no? Muy extremos, algunos reales y otros de más o menos de ficción, ¿no? Y ese era como el punto de partida, ¿no? Queríamos identificar algunos casos exagerados porque creíamos que los casos exagerados explican los casos cotidianos, pero los casos cotidianos no explican los casos exagerados. Entonces nos interesaba, ¿no?, identificar, pues, como casos extremos, como el de la terrorista que usamos al principio del ensayo, sobre todo, y ese era el punto de partida, ¿no? Como que queríamos tener casos claros. Y a partir de ahí, un poco invirtiendo como a veces razonamos, lo que queríamos era ir identificando los mecanismos sociales y psicológicos que arrojan a una persona a esta situación de hipocondría moral extrema, ¿no? Entonces, primero partimos del concepto de estas historias y poco a poco fuimos como rastreando, ¿no?, por dónde podía ir, por qué la gente, por qué hay algunas personas que llegan a esos extremos. Y ahí es donde identificamos, pues, por ejemplo, esta idea del sentimentalismo extremo, ¿no? eh, que, que contrariamente a lo que piensan muchos que se autodenominan racionalistas, el problema del sentimentalismo extremo no es que destruya la racionalidad, sino que destruye los propios sentimientos, destruye el valor que tienen los sentimientos y las emociones. Y también entendimos que la hipocondría moral extrema era probablemente el producto de, ahora que esto los millennials llaman overthinking, ¿no?, y que nosotros, porque no somos millennials de espíritu, aunque probablemente sí de edad, llamamos hiperreflexión, ¿no?, que es esta, como cuando uno se queda enganchado a la reflexión y a darle vueltas a las cosas, esa reflexión y ese pensamiento se vuelve corrosivo, ¿no?, y te lleva a conclusiones muy bizarras, como las que abraza una de las protagonistas de nuestro libro. Entonces, en un sentido, como que varias de las causas que nosotros rastreamos y que creemos que tienen que ver con la hipocondría moral son causas que gozan de un prestigio social, ¿no? Porque la reflexión parece que si uno piensa, ¿no?, y reflexiona mucho, automáticamente se volverá una persona razonable, sensata y con ganas de contribuir de manera eficiente o más eficiente a limar las preocupaciones que tienen, ¿no? Como, por ejemplo, las grandes desigualdades sociales, raciales o de género, ¿no? Y nosotros, como de manera un poco subyacente, y una de las cosas que creo que decimos es que a lo mejor no hay que darle tanto valor a la reflexión, a lo mejor no hay que reflexionar tanto, y a lo mejor una persona que invierte mucho tiempo en reflexionar y en pensar mucho los problemas y no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor no es tan virtuosa como el prestigio social que tiene la reflexión nos haría pensar, ¿no? Y queríamos un poco, de manera, pues, digo, indirecta, que es como creo que nos gusta hacer un poco más las críticas, eh, desacreditar un poco algunos lugares comunes que damos por descontado que son buenos en nuestros días. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, así se siente al leerlo, más allá de que el lector pueda coincidir o no, en mi caso coincido totalmente. Creo que estamos en un momento en donde los extremos se hicieron habituales, distorsionan y uno no logra, en el área en la que sea, avanzar o resolver el problema que dio pie a la situación. Como para ir cerrando un poco la reflexión, ustedes en lo personal, sobre todo, ¿cómo se plantean el día a día para poder atravesar estas pequeñas barreras que a lo mejor nos ponemos nosotros mismos y poder ser
realmente útiles, tal vez la palabra útil es demasiado simple, pero cómo podemos ser a lo mejor realmente funcionales para una sociedad que cada vez es más individualista, cada vez está más separada, y cómo lo trabajan en lo personal, obviamente una vez ya adquiridos todos estos conocimientos que claramente tienen. Bueno, uno puede ser muy bueno diagnosticando, pero no tanto implementando. Yo creo que nosotros lo atravesamos con la misma dificultad que, digamos, como que el concepto es muy útil, es fantástico, a veces como que uno pero yo, por ejemplo, hace un par de semanas estaba en un ataque de hipocondria moral por la cuestión ecológica tremendo, ¿me entiendes? Y pues digamos, pensando en formas de colectivizar la acción y además de colectivizarla de una manera más eficaz, ¿no? Que también es el problema de atacarlo desde una perspectiva individual, que uno puede sentirse más enaltecido por haber hecho lo correcto, pero también pues yo discutía con una amiga que eso también te amarga mucho, ¿no? Porque si tú haces muchos sacrificios y notas que tu entorno no los hace, pues básicamente eso te separa mucho de los otros, ¿no? Entonces, pues yo creo que, digamos, yo al menos personalmente, yo lo paso tratando de pensar en formas de sobrepasar esta primera impronta que por las condiciones culturales y el clima como del momento, como que nos empujan, ¿no? A tú, ¿no? Deberías de tú no comer carne y tú usas el coche y tú, ¿no? Y pensar a ver cómo podemos articular propuestas de política pública, ¿no? Implementarlas, armar un grupo de personas que dediquen tiempo, en vez de a preocuparse y sentirse mal, pues a tratar de encontrar como proponer soluciones a otra escala y también llevarlas a cabo, que es lo más difícil, ¿no? Hacer también el lobby, implementar, exigirle a las instituciones que cumplan esas leyes, etcétera. Bien, bien. ¿Y tú, Pau? Bueno, yo no sé si a lo mejor este es uno de esos momentos en que un libro a cuatro manos se convierte en uno de esos libros de Elige tu propia aventura. Pero yo, yo a nivel así como personal, con las barreras que mencionabas, yo voy a terapia. O sea, no, sí, como a nivel puramente personal, eso. Y, y fuera de eso, yo soy, no sé, siento que en realidad algo, solo para decir algo que tiene que ver con lo que mencionaste hace un segundo tú, Carlos. A mí no me parecen mal los extremos, o al menos uno de los extremos no me parece mal, el otro me parece claramente mal, pero uno de los extremos no me parece mal. Y siento que el problema de la hipocondría moral no pasa por los extremos, porque creo que en el fondo se mueve en un terreno extremadamente superficial y retórico esencialmente, y que nunca llega a tocar ningún extremo. Y ese es parte, siento, del problema, ¿no? Que nunca se materializa como en una propuesta política, ni tampoco permite poner en marcha una cultura política, ¿no? El germen de un movimiento político, ¿no? Y, y ese es, en realidad, creo que es uno de los grandes problemas desde el punto de vista público, ¿no? De la gran conversación pública de masas que tenemos en esta época. El problema es que como que nunca llega a activarse esa cultura política, porque pues creo que estamos demasiado pendientes de hacer siempre lo correcto y de honrar un ideal que yo creo que políticamente es nefasto, que es el ideal de la coherencia moral, ¿no? Se ha convertido en algo sagrado la coherencia, ¿no? Tanto entre las cosas que dices en público como lo que haces en privado y luego lo que dices en público. En fin, la acusación de incoherencia se ha vuelto una acusación que se desacredita completamente para poder decir cosas, ¿no? O hacer cosas. Y siento que eso también proviene de la hipocondría moral, en el sentido de que la coherencia es como una expresión de la hipocondría moral, ¿no? Si tú no eres coherente, o al menos tan coherente como yo creo que tú debes ser,
entonces te debes sentir mal y te debes sentir culpable. Pero lo cierto es que el mundo es un lugar jodido y, y es inevitable caer en contradicciones, es inevitable ser incongruente a veces. Esto no tiene que ser un argumento para volverse cínico ni un nihilista, pero uno tiene que asumir que hay veces en que va a meter la pata, en que va a decir cosas que no casan muy bien entre ellas y que eso no te excluye de la posibilidad de intentar armar una cultura política y un movimiento político. Que las contradicciones y las incoherencias son intrínsecas a cualquier empresa práctica medianamente compleja. Y en nuestros días, si hay algo que el mundo es un mundo complejo. Entonces, como que yo siento que se usa esto, ¿no? Como muchas veces lo de que está siendo incoherente, ¿no? Está siendo contradictorio. Y hay veces en que uno es un cínico redomado y está siendo contradictorio e incoherente, y está bien decirlo, pero hay otras veces en que simplemente la incoherencia forma parte de estar involucrado con hacer acciones prácticas, ¿no? De lo contrario, pues que uno se vuelva un misántropo, que ni siquiera así conseguirá evitar las incoherencias, pero por lo menos no se expondrá de esa manera. Entonces, yo creo que uno de los como algo que todos, todas podemos hacer, así como a nivel individual, es no ser tan duros con las contradicciones ajenas. Creo que, sobre todo de la gente que consideras que está más o menos de tu lado político. Y no ser tan duros y tan sobredemandantes en ese punto, porque creo que eso es como tirarse piedras en el propio tejado. Sí, aparte, bueno, a veces esas mismas incoherencias, esas incongruencias son parte de un proceso, de un aprendizaje, de una formación, de intentarlo, ¿no? Y excelente el concepto que nos acabas de regalar. Y bueno, chicos, miren, siempre me gusta terminar las conversaciones pidiéndoles que, aparte de, obviamente, el libro que aquí nos cita, nos recomienden algunas lecturas que consideran ustedes interesantes o que ahora están leyendo, o sea, más allá del libro que nos junta, les pido eso, si tienen ganas de recomendarnos algunos autores, algunas lecturas como para que las tengamos en cuenta. Yo les recomiendo el otro libro de Pau, que escribió solo, que se llama Las cosas como son y otras fantasías, que también es un recorrido por complejidades de la vida moral, pero en ese caso se pregunta por la imaginación y el arte y en qué medida autores de personajes inmorales se pueden acusar de ser inmorales también, ¿no? Si el Nabokov que escribió Lolita, pues es perverso, Claro, porque Humbert, ¿no? Es, claro, un pedófilo horrendo, y en qué medida la censura de este tipo de obras, pues, cumple el propósito que quiere cumplir, o no. Está muy bueno, la verdad. Bueno, nunca hablamos de censura. Bueno, pero está como ahí. Me haré del libro y la próxima vez conversaremos sobre él, Pau, entonces. Me pareció muy interesante. Bueno, perfecto. Yo quiero recomendar dos libros, de hecho. Hay un libro hay un autor español que a mí me gusta mucho, que se murió hace poco, y que escribió ensayo, ficción, escribió varias cosas. Yo quiero recomendar un libro como de ensayo y de aforismos de él. El autor se llama Rafael Sánchez Ferlosio y tiene un libro muy raro, muy bizarro, pero muy lindo y muy lúcido. Se llama Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Bien. Y otro libro que quiero recomendar es de una autora mexicana, que en realidad es una poeta, que se llama Elisa Díaz, y que tiene varios libros de poesía que son muy lindos, pero a mí hay dos que me gustan mucho. Uno que se titula El reino de lo no lineal
y el proyecto Manhattan. Esos dos libros son dos libros muy lindos. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Seguramente nos encontremos charlando un poco sobre el que recomendó Natalia. Y bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. El libro, bueno, en particular me encantó, me pareció buenísimo. Se leyó solo porque la verdad que no se dejó de tener. Así que felicidades. Espero verlos pronto. No sé si en algún momento habrá una presentación. Nos encantaría estar ahí. No, por favor, chicos, muchísimas gracias. Un placer y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Hasta luego.